Buenas tardes a todos. Hoy estamos con Alexia Gavira. Hola, Alexia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sigo alumna de Lucan Full Stack Web Developer. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y te presento un poquito. Después de 10 años en distintos roles en el sector de comunicación, definiendo estrategias de comunicación en diferentes empresas, eventos y ayuntamientos, decidiste dar el salto y estudiar con nosotros en Lucan Full Stack Web Developer. Ahora llevas un poquito menos de 2 meses trabajando como Full Stack y Data Developer en Sage Group, una empresa de soluciones empresariales centrada en óptica que desarrolla lentes para gafas, objetivos para fotografía y cine y un montón de cosas. ¿Qué tal la experiencia de estos primeros meses? Muy positiva. O sea, cambio de vida radical, pero hasta ahora muy positiva. Qué guay. Sí. ¿Qué se siente cambiar así tan de repente de ámbito? Bueno, pues mi vida ahora es un poco más estresante, pero bueno, tengo que decir que es muy feliz. Tampoco debe ser fácil llevar la comunicación de una empresa, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cómo era tu día a día hasta ahora? ¿Qué te dedicabas? Bueno, yo dirigía el departamento de comunicación de una empresa de gestión y tratamiento de residuos de aquí de la Costa del Sol y el departamento del aula ambiental. Yo gestionaba todas las visitas institucionales, visitas de los escolares de los centros educativos allí al aula medioambiental, daba charlas y bueno, también pues la parte toda de comunicación interna y externa, tanto también como estrategias de marketing, campañas de publicidad y Y un poco de estrés todo. habría, porque tendrías que apagar fuegos y ir sobre marrones Sí, públicos. sí, también. Claro. O sea, Sí. ¿es peor programación que eso o sí? ¿Tú qué dirías que es más estresante? ¿Qué es más estresante? Pues los dos tienen sus puntos. Pero claro, estudiar programación sin ninguna base como yo, pues al principio pues el cambio es bastante grande. Pero bien, pero muy bien. Tú empezaste Bootcamp de cero, sin ninguna base. Sí, yo había tocado un poquito de HTML, un poquito de JavaScript, pero muy poco, muy poco. Y en comparación con lo que hacemos en el Bootcamp, ¿cuánto dirías que controlabas? Nada. 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 Las primeras clases a lo mejor. Sí, sí. Ya. Sí, declarar variables es poca cosa más. ¿Qué te llevó a meterte? Porque es un cambio enorme, ¿no? Sí, pues experiencias de algunos amigos. Claro. Tenías amigos. Concretamente uno que también había estudiado este bootcamp, Chelu, Sí. que fue el que me dio, vamos, el último empujoncito. Y bueno, otros amigos también que también venían un poco de mi sector, del sector de la comunicación, del marketing, y que habían hecho también Bootcamp. Y bueno, la experiencia era que no me lo pensara, que si me gustaba un poco, me dijeron, hazte un cursito, vaya, el curso de HTML así por encima para que veas que si te gusta o no te gusta. Probé un poco, hice las clases de prueba de Sócrates. Sí. Contigo y con Sergio, y bueno, me encantó y no me lo pensé dos veces. Qué guay. La clase de prueba, para que lo sepáis, todos los martes a las 5:30 estoy yo dando una introducción a programación para gente que no tiene ni idea. Y todos los miércoles está mi compañero Sergio, también a las 5:30, para dar los primeros pasos a hacer una página web muy sencillita, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia de esa clase? Porque normalmente nunca hablamos de eso. ¿Cómo fue la Muy experiencia? buena, muy buena. Yo me vi bastante suelta, parece que iba entendiendo las cosas bien, que no me costaba mucho. Entonces, la verdad es que muy bien. Muy bien. ¿Y qué te interesaba de la programación? Aparte de los amigos y tal, cuando empezaste, ¿qué fue lo que te dijo? Bueno, me veo haciendo esto. Bueno, es que a mí siempre me han encantado los ordenadores. Yo soy la típica amiga a la que todo el mundo acude cuando tienen problemas con el ordenador. Se empezó el ordenador. Y sí. Y bueno, en mi casa, mi hermano también ingeniero de software, entonces, bueno, lo tengo desde chiquitita Claro. y siempre, pues, como lo he tenido en casa y como he estado siempre con ordenadores y tal, pues siempre me ha llamado un poco el mundo tecnológico. Pero bueno, al final, pues la vida pues te lleva por caminos diferentes y hace otras cosas, pero al final, pues aquí estoy. ¿Y qué te dice él ahora de que él tuvo que pasar la tortura de ingeniería de software, 5 añazos ahí o 4 hoy en día, ¿no? Y tú ya empezaste a trabajar un poco por la puerta de atrás. Sí, ¿Cómo lo sí. ve él? Bueno, él me ayudó mucho al principio también, ¿eh? Ah, Yo con las clases, algunas clases, bueno, que ahora comentaremos, que yo lo pasé realmente mal qué bien, y, me y él encanta. me decía, aunque no me llegaba a decir soluciones, obviamente porque creo que pedir la solución también es un gran error, pero vas bien por aquí o vas bien mal o vas mal por allá y
Ya. Pero bueno, él me animaba mucho y bueno, me hizo también el camino un poco más fácil. ¿Y cómo te ve ahora trabajando? Porque le preguntarás cosas en plan, pues tengo este problema o esto. Claro, no, él muy bien. Es verdad que él no es mucho de darme soluciones. Ya. Él se queda un poco al margen y bueno, me mira, ve lo que hago y ya está, tiene sus opiniones, pero Aunque parezca contraintuitivo, cuanto menos nos ayude, mejor. sí, Yo hoy en total. día, como está la IA y la gente tiende a Mm, usarla y al principio lo desaconsejamos, lo que sí, digo no, es, no yo, esperamos ponernos cachas si ponemos un robot a hacer los ejercicios ujú. por nosotros en el No, es gimnasio. un gran error. Sobre todo, vamos, yo es uno de los principales consejos que le darían a los que están empezando o a los que van a empezar ahora el bootcamp, que se olviden, que ChatGPT no existe. Sí, Porque luego más adelante en el trabajo es muy útil, yo hoy en día pues lo utilizo, pero, pero es verdad que al principio no es buena idea. claro. Es útil cuando tú ya sabes interpretar Claro. un código, pero para que te lo Ujú. haga, si tú no entiendes lo que estás haciendo, no vale para nada. Sí, además tienes que pelearte con el código. Si no te peleas con el código desde el principio, al final los conocimientos no llegan. Claro, Mm. sí, totalmente. Es un problema hoy en día, porque, claro, Sí, yo empecé a hacer bootcamps hace 40 bootcamps, hace 8 claro. años no había ChatGPT, casi no había, Ujú. y era solo había un camino, ¿no? O le podías preguntar a alguien que conocieses si tienes alguna persona alrededor Sí, y sí, bueno, a mi jefe, yo, cosas que hacemos ahora, digo, "Uf, ¿y esto cómo lo hacíais antes?". Él me decía, pues peleando, es que no hay más. hay error, Mm, hasta que sale. sí. Sí, sí. Ujú. Cambia mucho la cosa. Sí. ¿Y por qué elegiste el bootcamp de Socratec? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de nosotros y decidiste, bueno, este es el sitio para estudiar? Bueno, yo hice una búsqueda exhaustiva de bootcamps. Me ayudó ChatGPT, todo he de decir. Claro. Y bueno, comparando opiniones, al final siempre ganaba Sócrates. Y ya, bueno, como tuve también este amigo que también lo hizo, pues ya tuve la experiencia de primera mano. Que ya después, por ejemplo, también conozco otros chicos que hicieron el bootcamp antes, que me he enterado después que estuvieron. Y, y bueno, sobre todo su experiencia. Fue una llamada de teléfono, me contaron la experiencia, me dijeron las clases son así, tal cual, y me dijo, hazte las de prueba. Y en el momento que hice las de prueba, bueno, pues yo ya sabía cómo iban a ser las clases y no me lo pensé. Esas clases de los martes y los miércoles están muy bien porque al menos Sí, ves de qué va, porque también métete una cosa que no sabes lo que es. Y esas claro. clases las hacemos solo para que cualquiera pueda probar y solo probar qué es Sí, yo programar, creo que es muy necesaria. claro. Y al cabo de 2 horas sorprende, ¿verdad? Que sabes, Sí, sales haciendo sí. algo de programación, sabes hacer Mm, cosas con código y, oye, ya sabes de qué va y cómo va a ser la clase, que no es que nos pongamos a leer un PowerPoint a nivel teórico, sino que estamos claro. haciendo un Sí, ejercicio sí. tras otro, ¿no? Mm, pues sí. Claro. Y ya metiéndonos un poquito en materia, en general, ¿cómo fue la experiencia haciendo el bootcamp? Ya has dicho A que mí me fue. encantó. Yo cuando hablábamos en el bootcamp de otros compañeros que lo habían pasado fatal, bueno, a mí me encantó. Yo estaba como en un mundo paralelo. Es verdad que mi vida social la aparqué por completo, Ya. que mi vida era total y exclusiva para el bootcamp. Yo le echaba muchísimas horas al día, aparte de las clases. Ujú. Pero bueno, yo lo viví encantada. Yo no quería que terminara. Ya. Mm. Sí, Eso se sí. llama, ¿cómo se llama? El síndrome de cuando se ha secuestrado. Sí, es el Estocolmo, ¿puede Este ser? es el Sí. Estocolmo, exactamente, sí, rollo de, no, que no me dejes salir que no sé lo que pasa afuera. Además, hicimos un grupo muy bueno. Yo tengo muchos amigos. Justo el otro día en Madrid, la casualidad de que me encontré con María, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, en el La calle. cercanía, por Anda, la mañana. mira tú. Sí, yendo las dos al trabajo, nos encontramos, que nos quedamos las dos, no nos habíamos visto antes. Ah, ¿y os reconocisteis? Y nos reconocimos, sí. Oye, Bueno, me reconoció, he de decir que me reconoció ella a mí. Yo ella estaba sí. sentada y me vio, se acercó, que no estaba muy segura, y nada, fue rápido porque venía su tren Pero bueno, Qué guay. ¿Y sí, de qué tenemos... hablasteis? ¿Qué te contó? ¿Qué tal ella? Ella muy bien, ella está muy bien, sí. Ella también encontró trabajo súper rápido, así que muy bien. La Sí. verdad es que tenemos un grupito que mantenemos mucho el contacto. Yo hablo mucho con Eli, con Miriam, con María, con Arturo también, Qué con guay. Adri, sí. Tenemos aquí en el chat a Sergio Aguado Díaz, otro superviviente del bootcamp, Ah, que está trabajando en Unknown Gravity, una de las empresas que el lunes vamos a hacer otra edición del podcast y vamos a tener al CEO de Unknown Gravity y va a estar con nosotros. ah, qué bien. Sí, Bien. Sergio antes también,
me acuerdo que se dedicaba, trabajaba en IKEA, creo, y en algún sitio más, y ahora está trabajando en esa super empresa de Qué aquí de bien, Málaga. Sí, sí, muy bien. qué bien, qué bien. Y en el tema de los ejercicios, del trabajo, ¿tú lo llevabas bien? Yo, ¿Cómo era un día en el bootcamp? yo lo llevaba bien, o sea, hubo momentos de mucho estrés, de que no salían, pero bueno, iba, al final, bueno, terminaban las clases, bueno, dábamos las clases, hacíamos, la verdad es que las clases estaban muy bien porque, por ejemplo, centrándonos en las tuyas, en las de programación, íbamos avanzando un poquito cada día, pero asentando los conocimientos del día anterior, que creo que eso es muy importante. Todos los días hacíamos un repaso de lo que habíamos visto el día anterior. Entonces, nunca pierdes el hilo y bueno, aunque siempre todos los días añadas algo nuevo, pues bueno, los conocimientos se van quedando ahí y muy bien. Bueno, veíamos algo nuevo, pues nos mandabas ejercicios y bueno, pues al final de clase nos quedábamos por la tarde en llamada todos intentando resolver el ejercicio. Obviamente intentábamos resolverlo cada uno el nuestro y cuando surgían los problemas, pues bueno, había debates. Sí, sí. Pero eso es muy importante porque al final enriquece mucho hablar con otras Sí, personas que tienen un sí, nivel similar al tuyo y hablar sobre ese tema, que te expliquen cosas, tú explicar cosas a los demás, ¿no? claro. Yo lo he Las hecho así. clases, sí, las clases eran muy dinámicas también, participábamos mucho. Es muy importante preguntar en las clases. Nuestras clases, por ejemplo, éramos muy preguntones, preguntábamos mucho. Entonces, si a lo mejor a alguno le daba un poquito más vergüenza o se quedaba un poquito más atrás y no entendía algo, pues esas preguntas pues les ayudaban a ellos también. Claro, Entonces, mm, sí, sí. Siempre es muy enriquecedor porque siempre hay cosas que uno ni siquiera se ha planteado, que a lo mejor otro compañero dice, ¿y qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Explícamelo otra vez. Y me des claro, la... y al final tampoco jugamos porque casi todos veníamos con una base cero. Entonces, ninguna pregunta es tonta. Claro, no, no, no. Mm, Eso siempre hay alguien que lo dice, que yo lo entiendo, porque, bueno, la inseguridad de preguntar, a ver si esto yo claro. es una cosa tan evidente y solo no me he O enterado yo. algo muy evidente o algo, pero nada, ninguna pregunta es tonta. Nunca. Mm, En 40 bootcamps nunca ha habido una pregunta sí, que no mereciese la sí. pena Porque es hacer. que si no, se hace bola de nieve, es que es increíble. Es que como un día dejes de preguntar y no entiendas algo, al siguiente ya vas con retraso y eso se acumula y no es buena idea, sobre todo ya cuando empiezas las clases con Santi, con Node, ya que es más complicado, con React. Sí. ¿Y la estructura del bootcamp en general, tú cómo lo Muy ves? bien. El paso de una asignatura a otra y la evolución Muy de... bien, yo creo que todo tiene su tiempo, que nunca me ha pasado que hemos llegado a un punto en el que hemos visto algo que no hayamos, o sea, que teníamos que haber visto anteriormente y no lo hayamos visto. O sea, todo está muy bien estructurado y si tenemos que llegar al punto B, llegamos al punto B con todo, Claro. no dejándonos nada de... Así que muy bien. Nosotros también por las tardes, Santi, Sergio y yo nos coordinamos reuniéndonos y comentamos. Ya has hecho esto, no has hecho aquello, necesito un poco Claro, más de tiempo, no sé qué, o qué tal ves a este alumno, qué tal ves a este alumno, sí. haz un repaso de tal, porque en mi clase eso no lo tenían claro, cosas así. Y así Eso en también las clases se nota mucho, la verdad. nunca se cae en nada, siempre No. llegamos, al menos el nivel que os pedimos, y si no, Sí. siempre se puede reforzar y explicar otra vez o lo que sea, ¿no? Sí, Como tú decías, están los repasos de por la mañana, que es lo primero del día, ¿no? claro. Empezar repasando todo lo que hemos visto, que hemos visto el día anterior un contenido, hay ejercicios de deberes, lo repasamos en clase y luego resolvemos los ejercicios, ¿no? Ujú. ¿Ayuda lo de que yo resuelvo los ejercicios o Santi o Sí, Sergio? mucho, mucho. Sí, porque lo mismo tú lo planteas de una forma, nosotros lo planteamos 50 veces más difícil y ves después lo fácil y dices, "Uf, Sí. mierda", pero bueno, claro, eso se nota en los años de experiencia también y mm. Frustra un poquito, pero así es un Sí, hay avance que, que te abre una visión a algo nuevo, ¿no? es una experiencia que hay que manejar muy bien la frustración. Claro, Mm. sí, sí. Y la comparación entre unos y otros, no te puedes comparar porque al final cada uno tiene su nivel de aprendizaje y su velocidad y bueno, pues algunos, yo me entero mejor hoy de una cosa y mañana me entero peor y otra persona pues al revés y es así. No hay que compararse con nadie. Sí, sí.
Si lo viésemos en términos de patinar, todo el mundo se espera Claro. que patine muy bien y patine muy mal a cabo de 3 días, a cabo de 5 días, pero esto como que todos esperamos tener el máximo nivel y eso nunca va a ser así. Claro, no va a pasar nunca. Y como hay varias asignaturas, hay gente que le gusta hacer páginas web, hay gente que le gusta programar, hay gente que le gusta Claro. análisis de datos y todo el mundo tiene cualidades que se adaptan a una cosa a la otra, ¿no? Sí. Dice Sergio Aguado, en ese momento es maravilloso. Cuando te has tirado a la tarde y la noche, llegas por la mañana y Carlos lo hace 10 veces más fácil. O haces 30 líneas de código y Carlos te las hace en una. Eso es muy común también. Y dice Lori Mariscal, que es una alumna que está sufriendo ahora con nosotros, dice, y con 30 líneas menos de lo que yo hice. Justo. Sí, tal cual. Pues ahora tenemos a un montón de alumnos que esta tarde me estaban diciendo que querían preguntarte cosas, que decían, una persona que ya ha sobrevivido a esto, ¿cómo lo ha hecho y tal? Porque ahora llevamos 4 semanas, esta es la cuarta, estamos en el jueves, día 4, ya hemos empezado bases de datos, ya programación, estamos con los arrays, en el día 8. Los arrays. Sí. Y Sergio ya empieza a maquetar páginas web que ya son más amplias, ¿no? Ya es una página web completa, a lo mejor. Claro, ahí empieza a sentir el calorcito, ¿no? Claro. Ahora entre la semana 4 y la semana 6 ya tenemos más nivel y llegamos más lejos, ¿no? Claro, porque justo en la semana 8 creo que es, ¿no? El proyecto de mitad de búsqueda, ¿no? Si quieres hablamos de eso ya que lo mencionas. Pues... ¿Qué tal la experiencia? Porque en ese momento pedimos un proyecto que es un enunciado que damos nosotros, pero que tiene mucho libertad para cada uno hacer un poco lo que quiera, ¿no? Sí. Bueno, nosotros íbamos con mucho miedo. Ya tú nos contabas que en los 40 buscan anteriores pues pasaba lo mismo. Y bueno, al final pasa el fin de semana y dice, pues bueno, tampoco es para tanto. Ya. Porque al final no es más de lo que ves en clase. O sea... Pero parece mucho más complicado, ¿no? Aquí tenemos a Elena Muñoz, que también está en el bootcamp ahora mismo, dice, tengo una pregunta, cuando te incorporaste al mundo laboral, ¿te viste con nivel o te viste muy perdida? Bueno, las primeras semanas estuve un poco perdida, pero claro, tenía que entender el proyecto, es un proyecto muy grande, es una mega aplicación con muchas aplicaciones dentro, entonces una base de datos gigantes, entonces mientras te pones un poco al día de cómo funciona la empresa, porque en mi departamento, por ejemplo, tenemos que saber cómo funciona la empresa, cómo funciona sobre todo el departamento financiero también, que es un tema un poco complejo. Y bueno, entonces las primeras semanas estás un poco ahí que te sientes que no sabes nada. Después ya le vas cogiendo el ritmo y dices, vale, claro, además los nervios también, de que el hecho de que quieres dar la talla y que quieres empezar, que a mí me pasaba mucho. Yo los primeros días los pasaba fatal porque yo quería empezar a ser productiva ya. Y es verdad que, bueno, que cada cosa tiene su tiempo y tienes que tener tu formación y que, bueno, que es algo totalmente nuevo, que si te contratan sabiendo... tu formación y sabiendo tu experiencia, saben a quién contratan también. Entonces, al principio es complicado, pero bueno, yo llevo 1 mes y medio, un poquillo más, y muy bien. Ya puedo decir que muy bien, que ya estoy haciendo cositas. Y 2 preguntas, un poco a colación de lo que preguntaba Elena. Una base es una base de datos. Sí. Con respecto a lo que hemos visto en clase, que en tu proyecto de final de bootcamp, ¿cuántas tablas había? ¿Te acuerdas? ¿8, 10? En mi proyecto de mitad de bootcamp. De final. Pues sí, más o menos por ahí, creo yo. Siempre calculamos 8, 10. Algo así. Claro, yo ahora trabajo con bases de datos de 30, 40, 50 tablas, de combinar diferentes bases de datos, entonces... ¿Y es muy distinto? ¿Realmente hay un salto tan grande? No, la verdad es que en el Bootcamp, bueno, tú concretamente que das bases de datos preparas muy bien. Es que da igual 3 que 30 tablas, porque es and. ¿no? Claro, cuando entiendes un poco la lógica y la sintaxis de SQL. Y tú no estás usando MySQL, que es el que vimos en el bootcamp. Yo estoy usando SQL Server, sí, que al final es muy parecido. Tiene algunas diferencias, pero muy pocas. ¿Qué notaste distinto o qué te costó más adaptarte? Bueno, sobre todo cambios de sintaxis, que bueno, que eso te pones al día rápido, y poca cosa más. Es que yo creo que es muy, muy similar. Si entiendes cómo funcionan, tampoco hay. Sí. Claro. Eso es el tema, entender qué es lo que estás haciendo y para qué puede servir una cosa a la otra. Y dices, claro. La pregunta es cómo se hace esto aquí, no pues sí. es esto, ¿no? Que nunca lo he visto. Claro.
Y en cuanto al día a día de las tecnologías, decías antes de empezar que trabajabas también con tecnologías similares al Bootcamp. Sí, yo trabajo con Node, que bueno, que es lo que usamos en el Bootcamp para el backend, SQL Server, que eso sí es distinto, y después trabajo con vistas de JavaScript, con HTML, EJS, como hacíamos en el proyecto de mitad de Bootcamp. Sí, sí, sí. Sí, en un futuro queremos hacer algo con React, pero por el momento todo el proyecto estaba con EJS y Node, así que por el momento estamos con ello. Es una tecnología antigua, pero también tiene una ventaja muy fácil de usar. Que Sí, la verdad es que sí. Angular, pero también es una cosa bastante asequible para empezar a construir un proyecto rápido, ¿no? Y bueno, ya luego, nuevas tecnologías, estoy usando un poco de Power BI, que eso sí no lo dimos en el Bootcamp, pero bueno, tiene mucho que ver con SQL, así que sí. Así que hago algunos, bueno, empecé haciendo algunas pruebas de algunos reportes y es algo que se aprende fácil, entonces bien. Y al ver el código que ya está hecho, ¿qué tal lo llevas? Tengo que decir que tengo mucha suerte porque mi código está muy bien hecho. Muy Sí. bien. ¿El tuyo o el que estaba ya O hecho? sea, el que estaba ya hecho, el código sobre el que trabajo. Pero Está habrá muy bien muchas hecho. cosas nuevas, ¿no? Cosas que no. Sí, claro, sobre todo de JavaScript, de JavaScript Vanilla y eso que bueno, que le tengo que dedicar un poco más, pero muy bien, muy fácil de entender y está muy bien factorizado, Una de las muy cosas bien. que más me gusta que me decís, sobre todo nada más acabar, algo como me sorprende que cojo un código y lo entiendo, Sí, ¿no? Eso no como que no esperas decir, pues esto hace aquello, ¿no? Sino que parece claro. ser más difícil, ¿verdad? Sí, sí, no, la verdad es que muy bien. Qué guay, me alegro mucho. Ujú. ¿Y sientes que has aprendido que lo que te hemos enseñado se adapta al día laboral, como por ejemplo Sí, Scrum, totalmente. otras cosas? ¿Usáis Scrum para organizaros? No, nosotros que como somos solo dos, por Teams y por un planner tenemos un tablero estilo Trello, pero por Teams, Sí. entonces muy bien. Y como somos dos solos en el departamento, pues la comunicación es bastante Entonces fácil. hay un Trello, o sea que hay un reparto de tareas, hay Sí. columnas y todo eso, ¿no? Igual que hicimos en el proyecto, ¿no? Sí. Muy guay. Dice Sergio, yo por experiencia puedo decir que salimos con bastante nivel, con un nivel bastante alto. Al final, en todo trabajo, empresa, al empezar estás perdido, pero los Sí, conocimientos los tienes. justo yo hablaba, antes de empezar yo mi trabajo, hablaba con dos de mis compañeros que empezaron un poquito antes que yo y me decían, los dos me decían, tú no te preocupes que en los primeros días no vas a saber absolutamente nada, te vas a sentir tonta. Y bueno, pues yo pasé por eso también. Claro. Pero creo que en todos los trabajos, que al final mientras te adaptas y bueno, en este que no es sencillo al final, y que si vienes de algo totalmente diferente, pues de otro sector, pues bueno, no es fácil y te sientes tonto, pero bueno, que se sale. Dice Sergio que los problemas vienen más por los nervios que por los Sí, conocimientos, ¿no? El sí. un primer día donde me he metido, que estoy haciendo yo aquí, ¿no? Y luego poco a poco te vas. Sí, a ti te dan el código y te quedas tú ahí mirándolo y dices, bueno, pues ¿por dónde empiezo? Ya después, cuando te metes un poco en el campo, ya vas mirando y dices, claro, esto lo hice yo. Yo ha habido cosas que he mirado ejercicios que hicimos en el Bootcamp, porque digo, joder, si es que esto yo lo he hecho. Claro. Y así que, Yo cuando empecé a trabajar me llevaba los apuntes de la carrera a claro, trabajar, porque era lo que yo tenía. Puedes encontrar cosas por internet, pero yo ya sé que esto me vale, ¿no? Y vas a sí, eso, que es lo que tú te acuerdas de haber usado, ¿no? ujú, Sí, sí. pues Son los sí, apuntes, al final, ¿no? Los típicos claro. apuntes. Sí, sí. Lo que pasa es que tú no tienes una cantidad infinita de PowerPoints, tienes documentos Claro, yo de tengo lo que importa al final. código, ¿no? Sí. Contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Dice Sufian, que acaba de tener el Bootcamp hace una semana. Bueno, de hecho, el viernes pasado, el pobre ni hace una semana, acabó su proyecto de final de Bootcamp. Dice, ¿cuánto tiempo te dan de adaptación? A ver, en mi caso, yo me he tirado de formación, pues yo creo que un mes o así, pero bueno, eso imagino que depende de ti. Depende también
al proyecto al que te enfrentes, al nivel al que esté el proyecto. Si es un proyecto desde cero, pues bueno, al final es más fácil, porque si empiezas desde cero, empiezas con tu código y listo. Yo, bueno, empecé haciendo un poco también algunos ejercicios que me mandaba. Dentro de la aplicación, pues me creé una mini aplicación, un mini proyecto, y fui haciendo cosas ahí para también ellos ver, bueno, mi supervisor ver un poco el nivel que tenía sobre lo que podíamos trabajar. Y bueno, y mientras me fue enseñando un poco y ya empecé a hacer cosas por mí misma, aunque ya hice ejercicios desde el primer día, fui haciendo cositas pequeñas. Sí, o sea, tareas. ¿Quieres decir Sí, ejercicios? Que decir tareas que sí, sacabas del tareas. código, hacías cosas, ¿no? Al mes o así es cuando ya me dijeron, bueno, pues venga, esto para ti. Y es verdad que, bueno, Tareas. que sí, ¿No? me dieron el rediseño de una aplicación que bueno, ya la lanzamos en noviembre. Y, y muy bien, a ver, he necesitado ayuda, su ayuda en algunos momentos, pero bastante bien. Noviembre, que es dentro de una semana. Sí, ya Y, estamos haciendo pruebas y bien. ya está hecha, entonces. Ujú, Ah, muy sí, bien. Qué guay. sí. ¿Y te puedo preguntar de qué va? O sea, Sí, es una aplicación hecha para comerciales, para que, bueno, que los comerciales, perdón, el servicio técnico pues revise equipos cuando van a recogerlos y eso. ujú. ¿Y te dieron algún feedback cuando empezaste de tu nivel, las cosas de código que hacías, cómo hacías el código? Pues no he recibido feedback en ningún momento, pero bueno, he No ido news is good avanzando. news, ¿no? ¿Eh? No news is good news. Good news, always. Así que bueno, poco a poco. Yo creo que bien. A ver si me van dando tareas poco a poco, pues, Sí, sí, pues sí. porque, Seguro. ¿Verdad? El problema será que ahora te metes en la vorágine y ya no paras. Tienes claro, varios sí. proyectos, a lo mejor, este proyecto se estropea esto, este proyecto se estropea aquello, y ya es del tirón, ya hasta que te jubiles, básicamente. Sí, sí. Pues sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó del bootcamp, de todo lo que hicimos? ¿Qué es lo que más me gustó? Bueno, yo es que me estaba motivada durante todo el bootcamp. O sea, yo era la motivación que me provocaba a mí el bootcamp, porque cada día era como un reto y era, bueno, ¿a qué me enfrento hoy? Y, y así que muy bien, como cuando iban saliendo las cosas, pues te motivaban más y yo sentía que, bueno, que iba avanzando y que iba creciendo. Y bueno, mis compañeros también. La verdad es que yo durante las clases me lo pasaba muy bien y después de las clases me lo pasaba muy bien también Sí, con las ellos. clases no son aburridas, ¿no? O No, yo hago todo lo posible para que sea entretenido y no, no. para nada, porque son muy prácticas. Ya te digo, en mi caso, pues nuestra clase era muy dinámica porque también preguntábamos mucho, entonces, bueno, hacíamos bromas también y no era un monólogo tuyo, de Sergio, de Santi. De No, al 7 horas, final, nada menos, ¿no? sí. Es que cuanto más se parece una conversación, eso es el método socrático, por eso se llama Sócrates. Eh, Sócrates no dejó nada por escrito. Todo lo que se sabe fue de su discípulo, que fue el que lo documentó. Él simplemente hacía preguntas y llevaba a la gente a razonar y profundizar y decir, ¿por qué existe la materia? ¿Qué son las cosas? ¿No? Claro. Científicando. Eso es el método socrático que queremos implementar. Ujú, Que no sea hablar y coger un PowerPoint y leerlo y tal, sino que sea una conversación, ¿no? Lo más claro, parecido posible. sí. Sí. Pregunta Sofía, si estás de front o de back. Yo estoy de full stack, pero más back. Claro. Hago cositas de front, pero ahora mismo un poco más de back. La lógica está toda en el back y básicamente el front es para Sí. pintar, ¿no? Las veces que hablábamos. Sí, bueno, al final el front está casi todo hecho. Bueno, cambiar cositas, pero casi todo lo gordo el back. Yasmín Adiane está diciendo good o no good, como digo yo en clase con los ejercicios. Good, good. Qué remedio, ¿no? ¿Y tuviste contactos con empresas durante el tiempo de que duró el bootcamp o después otra vez? Sí, es más, yo empecé a hacer entrevistas antes estábamos con el proyecto final. Yo no sé si recuerdas que tuve que hacer una prueba técnica y tuve que dejar el proyecto un día entero. Sí. Ya me sentía fatal por mis compañeros, pero bueno, me pidieron hice una entrevista con ellos, era un puesto de full stack, pero era con PHP Sí. y Spring Boot. Y bueno, pasé la primera entrevista, Ujú, muy bien. ujú. Me mandaron la prueba técnica y la prueba técnica era con PHP y Spring Boot. Que era nuevo todo Eh, para ti en ese momento. Sí, sí. Tuve problemas para instalar PHP, mi Ya. ordenador no iba, así que fue imposible.
Estuve hasta las 9 de la noche intentando instalarlo y fue imposible. Pero bueno, al día siguiente me dijo Carlos, venga, échale... Lo cual dice mucho de PHP, no de tu ordenador, porque Sí. PHP es así como funciona todo. Sí, perdón. Sí. Y bueno, al día siguiente pues dije, pues yo se la voy a hacer con Node y React. Y se la hice con Node y React. Me pidieron solo la parte del back, hice la parte del front también. Claro. Y fue muy bien la prueba, pero claro, al final era para... se iba su desarrollador y era para entrar como yo como única desarrolladora. Entonces, claro, todo estaba hecho en PHP y al final pues se quedaron con otro perfil. Pero Claro. bueno, me dieron un feedback muy bueno de la prueba. Y es un puesto para estar tú sola, no tener Claro. a nadie. Eso no es lo ideal para empezar a trabajar. Sí. Nunca. Sí, yo no estaba muy convencida, pero bueno, al final era una entrevista, te Claro. tienes te tienes que echar para adelante y decir, bueno, pues ya está, ven, lo que venga. Y si no, pues bueno, te sirve de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo pasó desde que acabó el bootcamp hasta que empezó a trabajar, en tu caso? En mi caso, pues yo terminamos, creo que fue el 6 de junio. Bueno, mientras terminamos vídeo y todo, al final creo que se nos hizo 12 de junio o así. Mi primera entrevista bueno, tuve otra entrevista más, pero me ofrecieron un puesto de UX UI también, pero al final no se dio. Y yo tampoco estaba muy convencida porque no me gustaba, no, quería algo un poco más de desarrollo. Y empecé mis entrevistas con mi empresa a principios de julio, creo que fue 4 de julio o así, no recuerdo bien. ¿Estás de vacaciones? ¿Te Sí, acuerdas que estuvimos hablando? sí. Y hice 3 entrevistas a lo largo de julio y el 24 de julio ya me dieron el sí. Qué La guay. última la hice el 23, el 24 por la mañana me llamaron. Qué guay, qué guay. Sí. ¿Y cómo fueron? ¿Te sentiste preparada en las entrevistas? Sí, la verdad es que muy bien. Es verdad que, bueno, la primera entrevista fue con una recruiter externa. La pasé muy bien, era un poco personal, entonces, bueno, fácil. ¿Y parecidas a las que hacemos en Sí, todo muy similar. Hacerle caso cuando Carlos explica las entrevistas, hacerle caso y apuntar muy bien las preguntas porque es tal cual. Luego hice una con recursos humanos de la empresa. Sí. Y muy bien también. Y bueno, al final pues la hice con el desarrollador y con la jefa del departamento. ¿Y también te viste Y preparada? también muy bien. Sí, bueno, hubo algunas preguntillas que me costó un poco más, pero bueno, le eché, era sobre todo de Node, casi todo más o menos me sonaba, algunos pues me pilló un poquillo así, pero me defendí y bueno, al final bien. ¿Tú Ellos crees? también me comentaron que habían visto previamente, es muy importante tener el GitHub actualizado, Sí. porque sí, me vieron el proyecto de final de Bootcamp, me vieron el de mitad de Bootcamp, entonces, bueno, también ven como, es más, me dijo en la misma entrevista, me dijo, está viendo los cómics también, o sea que se fija muy bien en lo que haces tú. Todo es importante porque todo se Sí. evalúa en una entrevista. Sí, total. Entonces, bien. Nosotros en el bootcamp hacemos una parte que es preparación para la entrevista, en plan, un poco de contexto de qué personas son las que hacen entrevistas, pueden ser personas de la empresa o dentro, hablamos de las preguntas que nos suelen hacer, lo que deberíamos contestar de forma ideal, ¿no? En general. Claro. Y luego hacemos una entrevista real, ¿no? Que me pongo yo a hablar español en inglés con vosotros y os hago una entrevista como las que me han hecho a mí tantas veces, ¿no? Y esa es un poco la preparación. La idea es que cuando lleguemos no sea la primera entrevista que hagamos, sino al menos la segunda y que ya sepamos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Claro. Pregunta Elena Muñoz. ¿Las pruebas técnicas se hacen con la persona que te entrevista o por tu cuenta y se mandan posteriormente? Yo es que en mi caso solo hice una prueba técnica, que fue de la entrevista hasta que comenté, de PHP, y a mí me la mandaron. Un lunes me dieron a elegir el día, yo elegí el lunes, creo que fue el jueves anterior la primera entrevista. El lunes siguiente me mandaron la prueba a las 5 de la tarde y tenía como unas 5 horas o así para mandarla. Y directamente me dijeron, o me la mandas por correo directamente o la subes a tu GitHub. Yo no fue en directo ni nada, yo tuve mi tiempo y ya está. Y yo la mandé y bien. Para dar un poco de contexto, tenemos 5 posibles pruebas. Que sea una prueba que tienes unos días para hacerla o unas horas, como en este caso. A veces otras empresas usan una página web que es un tipo test, tienes que responder a preguntas sobre código en general.
Y la tercera opción es hacerlo en directo. Directamente hacer una llamada y vas a hacer un ejercicio pequeñito, como los míos de clase de JavaScript, donde pues manejar un array con objetos, con cosas y manejar esa información, ¿no? Un poco. Que eso es en directo, en vivo, en la llamada. O sea que tenemos tres modalidades. Tienes entre 5 días o 5 horas o lo que te den para hacerla, Sí. o un tipo test, así que lo abres y empieza a contar el tiempo y tienes que responder antes que se acabe el tiempo, o lo haces en directo con alguien, ¿no?, en la empresa, como en tu caso fue la última entrevista que tuviste, que fue hacerte preguntas sobre Node un poco. Sí, ellos fueron, en ese caso, mi prueba técnica fueron preguntas de Node o como me plantearon un caso, ahora mismo no recuerdo, pero me plantearon si tuvieras que hacer tal, ¿qué harías? Y yo, bueno, yo visualicé mi proyecto de mitad de Bootcamp, Sí, de ¿te mitad de pareció Bootcamp, no, perdón, de final de Bootcamp. Ah, Sí, si te me organicé. y diciéndote Sí, lo me que sea. organicé todo por carpetas en mi cabeza bueno, tal como lo explica Santi, tus controladores por un lado, tus llamadas a la base de datos por otro y todo muy bien organizado y separando responsabilidades y todo. Muy bien, muy bien. Además, parece que lo que dices, vamos, se nota que controlas, por cómo hablas, la verdad es que da gusto. Pues parece responsabilidades, esas cosas suenan siempre genial. Sí. Está guay. Y ¿cómo es tu día a día en Face? Es decir, el último día del bootcamp, comparado con los últimos días de bootcamp hacemos un proyecto final de bootcamp, que es un proyecto de una empresa real, en que nos organizamos con Scrum, tenemos objetivos reales de una empresa real, ¿no? Como desarrollo, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una reunión tengo muchas llamadas por Teams, que eso también nos lo contaba Carlos. Decía, en tu día a día vas a programar 2 horas y vas a tener reuniones 6 horas al día. Pues bueno, tienes muchas reuniones, a veces pues te quedas atascado en algo y yo, por ejemplo, justo el martes creo que fue, la aplicación de pronto de un minuto a otro dejó de funcionar, me cargué algo, no me acuerdo, no sé el qué, todavía a día de hoy no sabemos el qué, y tuvimos 5 horas para arreglarlo, pero bueno, es que eso es así, el mundo de la programación es así. Esos días son memorables, ¿no? Esos ¿Perdón? días memorables. Sí, De que sí. algo peta, ¿no? Sí. Hay momentos que dices, bueno, ya está, mejor dejarlo por hoy y mañana ya lo ves de otra forma, tienes la cabeza más despejada y ya está, porque no hay manera. Pero bueno, eso, yo tengo una reunión por la mañana para ver cómo vamos. Por ejemplo, en este caso de que tengo ya mi tarea asignada, que era el rediseño de esta aplicación. Entonces, a media mañana o así vemos a ver cómo voy, si tengo algún problema, si el día anterior pues me he encontrado con algo y si, bueno, tengo dudas, si tengo dudas pues las intentamos solucionar y bueno, poco Una a de, poco. de toda la vida, ¿no? Sí. Y las otras reuniones son más sobre la empresa, sobre el Sí, proyecto. o formaciones, o... Yo siempre digo lo de que parece mentira que estoy todo el día en reuniones con una persona y luego viene la persona y me pregunta, ¿has hecho este desarrollo? No, no he hecho el desarrollo, estoy aquí contigo todo el rato. ¿Cuándo no me has visto irme al baño y estaba aquí todo el rato? No he tenido tiempo a hacer el desarrollo, ¿no? Pero parece mentira que tengamos que pedir tiempo para poder programar, ¿verdad? Sí. Eso parece una locura, pero pasa. Yo lo decía en el bootcamp, eso. A mí siempre me pareció un poco contraintuitivo porque no tienes tiempo a hacer las cosas muchas veces. Ya. Pero bueno, Claro. también cuando tienes teletrabajo, pues en la oficina ya tampoco te hablan tanto Claro. y ya pues tienes un poco más de tiempo y te organizas mejor, que eso es lo bueno también del teletrabajo. ¿Tienes teletrabajo? Yo el primer mes, más o menos, sí, más o menos, no sé si llegó al mes, tuve que ir a la oficina todos los días, menos el viernes, porque el viernes en mi empresa se teletrabaja obligatorio. Muy bien. Y los demás días tuve que ir, es normal también por las formaciones. Y al final, bueno, si te tienen que enseñar la empresa, si tienes que conocer a todo el mundo. Yo, mi departamento, por ejemplo, que da servicio a todos los departamentos de la empresa, pues al final tienes que conocer caras también y conocer a la gente. Y luego, a partir del mes o así, ya tengo teletrabajo, tengo un 60-40. 40 en oficina, 60 en casa. O sea, 3 días en casa, 2 en oficina. Muy bien.
Así te puedes un poco organizar, ¿no? Mm. Dice Sergio, con lo que estábamos hablando ahora, dice, jajaja, cuando te dicen, ¿para cuándo lo tienes listo? Y contestas, pues para cuando me dejes hacerlo. Sí. No tengo un rato, lo haré, pero de momento. Vale. Sí. Y aparte de todo el conocimiento y todo lo que has sacado, ¿no? Y empezar a trabajar, ¿qué dirías que te ha cambiado el bootcamp? ¿Cómo eres distinta después de haberlo hecho? Bueno, yo venía de mi trabajo bueno, yo tenía un buen trabajo, yo ya llevaba 5 años en mi empresa, ya tenía mi trabajo muy consolidado, pero estaba estancada. Ya, Entonces yo ya ahí no tenía más posibilidad de crecer ya, y por eso fue plantearme otra cosa. Y el Bootcamp pues me ha dado eso. Creo que me ha abierto muchas puertas en mi futuro. Creo que tengo mucha más proyección profesional que antes y bueno, eso al final pues siempre te motiva y te... además es un sector que siempre tienes que estar actualizándote, estudiando, porque va muy rápido también y o te subes al tren y vas igual de rápido o te quedas atrás. Entonces, bueno, pues eso principalmente. Me ha cambiado la vida a 180 grados, me he cambiado de ciudad, pero muy bien, yo estoy muy contenta. qué guay. Ya lo digo, vivo en Madrid ahora, vivo en una ciudad más grande que es mucho más estresante. Ya, Sales también de tu zona de confort, claro. de tu trabajo, que bueno, que yo ya como llevaba tanto tiempo, yo ya lo tenía todo medio controlado, pues bueno, ahora vuelta a empezar, pero muy bien. Claro. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está empezando a pensar meterse en la programación pero no se ha decidido? Bueno, yo primero que vea si de verdad le gusta, porque al final también es un cambio, es un sector también muy técnico, que tienes que estar seguro de que te gusta. Claro. Entonces, por eso hablábamos antes de las clases de prueba, que yo creo que antes de meterte en el Bootcamp son muy necesarias para verte cómo te ves tú también. Es verdad que aunque estés un poco perdido, porque al final en el Bootcamp te preparan muy bien y todos partimos desde cero, pero cómo te ves tú, si te gusta, si te sientes cómodo, si te ves en el futuro haciendo eso. Claro. Y bueno, primero eso, plantearte si te gusta. Y luego dar el paso, pero vaya, sin pensártelo, porque yo creo que es el momento y que hay mucho trabajo también, hay mucha... Yo todavía no me he desactivado las alertas y me siguen llegando 50.000 alertas todos los días. Claro, claro. Así que hay mucho trabajo y que siempre hay un hueco. ¿Y la IA la puedes usar en el trabajo? ¿Te animan a usarla? Sí, Sí. sí, sí, a mí me dan... O sea, yo tengo libertad. Mm, Obviamente, creo que hay que usar la IA cuando sabes claro. cómo usarla, porque en el Busca no lo hagáis, por Dios. No, no, por No favor. lo hagáis. Lo mismo ya en el proyecto de final de Buscan, si os dan el luz verde, pues entonces ya podéis ayudaros un poco, pero al principio es un error porque es que os va a retrasar muchísimo. Totalmente. Mm. Eso es así. Así que bueno, yo también al principio, antes de empezar en el Buscan, el miedo a de que lo que dicen todos de la IA nos va a quitar el trabajo, yo a día de hoy, utilizando la IA, se equivoca muchísimo. Muchísimo. Así que yo creo que todavía nos queda bastante trabajo. Hay una Ah, discrepancia muy grande entre lo que dicen por la tele y lo que vemos en la sí, vida real, ¿verdad? Si la usas, ¿no? es verdad que te facilita mucho la vida, que algo que a lo mejor puedes echar más tiempo, pues la IA te hace que eches menos, Ujú. pero se equivoca mucho y tienes que saber dónde está ese error. Entonces, bueno, Si es no, útil, pero no imprescindible. si no lo entiendes, no vale para nada. No. Copiar y Mm. pegar, solo decirle que tienes un problema, Sí, copiar y pegarlo, ¿cuántas veces mm, funciona? Nunca. sí. Ujú. Sí, sí. ¿Y recomendarías a estas personas estudiar el bootcamp? Yo sí. Yo cualquiera que tenga una duda, que vamos, que me escriba por LinkedIn, que yo le cuento mi experiencia y me puede hacer todas las preguntas que quiera, porque yo digo que yo elegí Sócrates y yo a día de hoy no creo que no me he equivocado. Ujú. Yo se ve también hablando con gente de Buscan, de otros Buscan, y te comparas un poco a ver qué sabes tú o cómo harías esto y cómo se nota también que dices, bueno, Vamos a pues hablar más de eso. Me gusta ese tema. Sí. ¿Tuvisteis oportunidad de compararte con alguien antes o durante sí, el... tengo, y bueno, además buscan que veo que duran 9 semanas y dice,
¿cómo? Y yo le preguntaba, ¿y cómo? Y me decían, pues muchas horas al día. Pero digo, pero si es que yo le he hecho muchas horas al día. Yo ha habido días que le he echado 17 y 16, 17 horas. Digo, es que aún así es imposible. Ya, sí, sí. O lo mismo no hacen los repasos que hacemos nosotros todos los días. Entonces, Es que bueno, muchos tienen 9 horas de clase a la semana y nosotros tenemos 33 horas de clase a la semana. claro. Eso cambia un montón. Sí, así que yo creo que eso es muy, muy necesario, muy imprescindible a la hora de comparar opciones. Claro, eso es muy importante. Que tengas tiempo de desarrollar un ejercicio complejo, porque Sí. a veces estaríamos ejercicios que estábamos 2 horas, 3 horas o 6 Claro. horas con un ejercicio Sí. para poder profundizar. Y que a mí en toda la carrera, en todo el FP, nunca me hicieron un proyecto delante mía para que viesen cómo. Claro. Pues sí. Yo lo veo fundamental, porque yo tengo que hacer un proyecto. No es hacer muchos ejercicios pequeños. Al principio sí, pero llega un momento donde yo tengo que hacer algo, desarrollar algo más complejo, ¿no? Y necesito tiempo. En la carrera tenías siempre bloques de 2 horas de asignaturas, o sea que eran 2 horas, te da tiempo lo que te da. Y en el FP teníamos algunas asignaturas que eran bloques de 3 horas, pero que también daba lo que da. Pero muchos ejercicios son más largos que eso. Hay ejercicios que estamos varios días haciéndolos, ¿no? Claro. Sí, yo a día de hoy sigo sin explicármelo, pero bueno. Es otro nivel. La respuesta es esa, es otro nivel, ¿no? Y una persona que empieza, que ya ha decidido, venga, voy a estudiar el bootcamp, ¿qué consejo le das para llevarlo lo mejor posible? Bueno, yo lo que decía al principio, no te compares, porque es un error total, porque no puedes compararte con nadie, porque cada uno tiene su tiempo y necesita su tiempo y es un error porque te frustras, te lleva a la frustración y la frustración es horrible. Ya. Porque ya como te cierres y digas esto no hay manera. La propia iniciativa, el propio verse es muy importante, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, yo lo que animo es a preguntar mucho, a conectarse con los compañeros, sí. porque hay veces que te ayudan a ti, pero hay veces que tú ayudas y al tú ayudar te lleva a afianzar tus conocimientos. Claro. Entonces, es clave. Decía que solo sabes una cosa cuando eres capaz de explicárselo a tu abuelo. Claro. ¿No? O sea, que tienes que saber explicarlo y usar las palabras y te das cuenta de lo que sabes y de lo que no. Porque a lo mejor te haces una palabra y dices, eso no lo sé o no lo entiendo o tal, ¿no? Claro. O, por ejemplo, cuando estás resolviendo un problema y se lo estás explicando a alguien, la técnica del patito de goma, que bueno, que imagino, Carlos lo cuenta mucho en el Bootcamp. ¿Puedes explicar lo que es? Sí, bueno, que cuando dices algo en voz alta o hablas algo en voz alta, encuentras la solución, tú mismo te la das. Sí. Sí. Lo razonas como explicándoselo al patito de goma que tienes encima de la mesa y así llegas tú a la solución, ¿no? Como si explicando a alguien. Y funciona muy bien, ¿verdad? Funciona muy bien, muy bien. Sí. Yo creo que en nuestra promoción todos teníamos el patito de goma en la mesa. Y sirve para un montón, la verdad es que ayuda un montón. Sí. O sea, te sientes un poco tonto haciéndolo porque estás hablando tú solo en la habitación, ¿no? Claro, pero es así. Yo a día de hoy también, cuando veo a mi mami supervisor también haciendo, o cuando estamos solucionando algún error que surge, él habla solo y digo, si es que... Razonando paso a paso, que es la solución. O de irte a dar un paseo de 15 minutos y de pronto surge, o mientras estás haciendo de comer, o porque las soluciones vienen cuando vienen. El subconsciente sigue trabajando. Tú tienes un problema, estás pensando a muerte, no lo ves, te vas a dar un paseo y taca, ¿no? De cuando te distraes, es como, siempre digo, pero yo creo que es así, como la serie de House, cuando el tío siempre se da cuenta del problema del enfermo cuando estaba haciendo cualquier otra cosa. Claro. Sí, totalmente. Pues así es. Y ya para terminar, ¿nos recomiendas algún libro, alguna película, alguna serie para ver? Yo voy a recomendar una que creo que viene mucho al caso, que es Dark. No sé si la conoces. Sí, alemana. Sí. Sí, alemana. Y bueno, habla un poco de bucles temporales y bueno, yo creo que viene mucho al caso y resuelve muchos problemas lógicos, complejos y bueno, yo creo que es muy guay. Qué guay, sí. Pero los que estén haciendo el Buscan ahora, que no la vean. Que no tienen tiempo. Cuando terminen ya tendrán tiempo. Cuando terminen ya. En la vida que posterior, que después. Sí. ¿No? Genial. Dice Sergio, tu relación con el entorno cambia. Cuando tienes un problema, empiezas a hablarle de código y de lógica al que tienes al lado y ves las caras de no me entero de nada. Porque hablan Magel. Claro. Eso nos pasa a todos, yo creo. Sí. Bueno,
mi mujer estudió en Lucan y ahora ya puedo hablar con ella de lo que yo quiera. Pero Bueno. antes no, antes ella no sabía que trabajaba yo y tan contenta. Decía, Claro. cosas complicadas. Yo trabajaba en I+D, en una empresa en Santiago, y ni idea de lo que yo hacía en mi día a día. Me acuerdo que en mi empresa me decía muchas veces, no le contéis a nadie esto, ni siquiera a vuestras parejas. Y yo, no te preocupes, que no sé. En su cabeza está codificado totalmente. Así que no... Total. Pues Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Yo creo que a mucha gente le van a servir los consejos. Y siempre es un placer. Encantado de que te vaya genial, que hayas cambiado de vida, que es lo que tú querías y que lo hayas conseguido. Enhorabuena. Pues listo, pues ya lo ha dicho Carlos, si a alguien se le queda alguna pregunta y quiere que me la hagan por LinkedIn, que le respondo encantada también. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Y gracias a todos por seguirnos hoy. El lunes por la tarde a las 5 o a las 6, no estamos seguros de la hora, estaremos con el CEO de Unknown Gravity, una empresa de Málaga, que vamos a hablar un poquito sobre blockchain, smart contracts, pero para todos los públicos, a pesar de que es una muy difícil. La idea es introducir con él, que es un súper experto, nos vendrá a hablar de su empresa y un poco contarnos sus cosas, pero también introducir estos conceptos para todo el mundo, porque son cosas muy importantes, muy desconocidas. Separar el concepto de blockchain de criptomoneda, por ejemplo, que es claro. asocia, pero no tiene necesariamente nada que ver. Sí. Y es muy importante. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.